Pero esta mañana tenemos la bendición de poder tener a nuestro hermano Carlucci dos Santos acá con nosotros, que va a compartir una corta y una pequeña reflexión con todos nosotros en esta mañana en Coinonos. Así que Carlucci, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación, que el Señor te bendiga y gracias por permitirnos compartir este tiempo juntos también. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Muchas gracias, hermanos, por la confianza, el privilegio de poder compartir un poco con ustedes ese tiempo de oración alrededor también de la palabra de Dios. Y me alegra mucho lo que ya he oído, los hermanos, sus ministerios y lo que están planteando en los próximos días o semanas. Yo quisiera traer una reflexión compartida con ustedes desde la carta de Pablo a Tito. Es una carta muy corta, son 3 capítulos, y yo quisiera que leyéramos toda la carta, porque es una carta y cuando recibimos una carta no elegimos 2 líneas o 3 o 4 para leerla. Si recibimos una carta de un amigo, queremos leerla por completo. Y esa es la idea también de Tito, pero no vamos a hacerlo de inmediato. Yo primero quiero hacer unas reflexiones sobre la carta y después ahí podemos escucharla. Bueno, Pablo dejó a Tito en Creta, una isla griega. Tito es griego, más joven que Pablo. Pablo lo llama hijo. Lo dejó ahí para ordenar o poner en orden la iglesia, nombrar líderes y le da muchas orientaciones sobre los líderes que él debe establecer en cada ciudad. Entonces había muchas ciudades en la isla o grupos donde Pablo tenía ministerio y ahí tenía a Tito como su compañero, colaborador de su ministerio. En esta carta también escuchamos del contexto de la isla, grupos diferentes, posiblemente que se oponían a la predicación, a la verdad de la iglesia. Pablo va a hablar de esos grupos también en esta carta. Entonces, él pasa consejos muy directos a Tito, y yo quisiera pedirles que mientras escuchamos, que pongamos atención a los imperativos. Hay muchos imperativos en la carta a Tito, para enseñar, para retener, para exhortar, y son palabras a veces muy duras, y nos preguntamos también cuál es la relevancia de esa carta para nosotros en nuestros días. Lo que Pablo orienta a Tito, que sería para nosotros también palabra de Dios hoy. Entonces, él va a hablar desde su contexto, él va a hablar de los retos en la iglesia, él va a hablar de su equipo. Entonces, yo quisiera que mientras escuchamos, que vamos a pensar, intentar entender cuál es la temática central de la carta y cómo Pablo la construye en torno de qué temas centrales o qué es el eje central de la carta. Y esto creo que es muy importante para nosotros también. Yo quisiera adelantar que hay una relación muy estrecha entre la palabra y la vida, o sea, este binomio de sana doctrina y verdad. O sea, no son la palabra, el conocer la verdad, el conocer a Dios y la vida santa, recta, piadosa, pura, justa, disciplinada. Las cosas están conectadas. O sea, nosotros podemos ver que en la carta no hay esa dicotomía entre la sana doctrina, la verdad bíblica y la vida piadosa. Este binomio es como que inseparable. Entonces, el propósito de Pablo es avanzar la fe cristiana entre los elegidos de Dios para que llegue el pleno conocimiento de la verdad
segundo la piedad. O sea, hay una relación estrecha entre el conocimiento de la verdad y la práctica de la verdad. El conocer a Dios y el practicar la verdad caminan juntos. No hay dicotomía. Entonces son preguntas que debemos hacer en nuestras propias vidas, en nuestros ministerios y en el ministerio de la iglesia. Bueno, ¿por qué no? Otra cosa que quiero resaltar en algunos momentos es que aprendemos de Pablo en su manera de hacer ministerio. ¿Qué aprendemos de él en su manera de orientar a Tito y a otros de la iglesia? Y cómo podemos también aplicar estas enseñanzas del ministerio de Pablo mismo como obrero, de cierta manera como un supervisor, un obispo, él mismo, un apóstol. ¿Qué aprendemos de él en su manera de orientar a otros obreros que están bajo su liderazgo? Que cómo se nos presenta su ministerio aquí en esta carta. Entonces, indirectamente, estamos intentando entender qué está diciendo a Tito, cuál es el tema central de sus orientaciones a la iglesia y a Tito personalmente, y también qué aprendemos de Pablo en su manera de hacer ministerio. Bueno, yo no sé cuál sería la mejor manera de hacerlo. Podemos escuchar un audio grabado o podemos leerlo juntos. ¿Qué les parece? Tal vez un hermano podría leer el capítulo 1, otro hermano leer el capítulo 2 y otro hermano el capítulo 3. Eso en general son 6 minutos. Para escuchar toda la carta son 6 minutos apenas. Listo. Si tenemos un sermón de 40 minutos, entonces pasar 6 minutos escuchando la palabra no va a ser mucho. Carlucci, ¿quieres leer un capítulo tú o uno de nosotros? Bueno, yo prefiero que ustedes lo lean porque va a ser más Entonces, preciso, ¿no? Julián, ¿me puedes ayudar con el capítulo 1, Juli? Listo. ¿Sí? Gracias, Juli. Listo. Por aquí, ¿a quién más veo por acá? Mercedes, ¿me podría ayudar con el capítulo 2 de Tito? Y el 3, Héctor, veo Héctor Maya. ¿Me podrías ayudar con el capítulo 3? Listo. Entonces mientras escuchamos, vamos a pensar cuál es la temática central. Vamos a intentar, si ustedes pueden subrayar a imperativos que están ahí y también qué aprendemos de Pablo en su manera de hacer ministerio. Gracias, hermano. Listo. Dice el capítulo 1. Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado a proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Y ahora, en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios, nuestro Salvador, que se me ha confiado esta tarea para Él. Le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. Que el Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te den gracia y paz. Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. El anciano debe llevar una vida intachable, tiene que serle fiel a su esposa y sus hijos deben ser creyentes que no tengan reputación de ser desenfrenados ni rebeldes, pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen que están equivocados. Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otras. Me refiero especialmente a los que insisten que es necesario circuncidarse para ser salvo. Hay que callarlos porque su enseñanza es falsa. Alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero.
Incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Es la verdad. Así que repréndelos con severidad para ser fortalecidos en la fe. Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. Todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir, son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Ahora el 2, Merced, gracias. Sí, pero tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. El capítulo 3 ahora, gracias Mercedes. Recuérdenles a todos que deben mostrarse y siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. En otro tiempo también nosotros éramos necios y obedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo, para que justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y evítalo. Estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Tan pronto como te haya enviado a temas barcos, haz todo lo posible por ir a Nicópolis a verme, pues he decidido pasar allí el invierno. Ayuda en todo lo que puedas al abogado Zenas y a Apolos, de modo que no les falte nada para su viaje. Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan a lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. Saludos de parte de todos los que me acompañan. Saludos
a los que nos aman en la fe, que la gracia sea con todos ustedes. Amén, amén. Oremos. Te damos gracias, Padre, por esta carta. Te damos gracias por su palabra, por hacernos mayordomos de su palabra. Te damos gracias por su obra en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por las oportunidades que nos da de servirte y bendecir a otros en las muchas iglesias y comunidades donde nos pusiste. Rogamos, Señor, que abra nuestro corazón, que seamos abiertos a su Santo Espíritu para aprender de ti, Señor. Tu Espíritu eres el que nos enseña. Ayúdanos, Señor, a retener la palabra de la verdad que tú nos has enviado. Y en nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué les parece la carta? Parece muy apropiada para todos nosotros que estamos ahí en varias actividades de liderazgo, ¿no? Entrenar a otros. El hermano Reaño está ahí saliendo a un grupo para hablar a un grupo de pastores con menos de 40, y creo que un ministerio ahí de entrenar a otros, de enseñarles y animarles. Y aquí tenemos Pablo y Tito. Pablo seguro más anciano que Tito. Ellos eran compañeros desde el principio del ministerio. Esto podemos ver en las muchas cartas, las referencias que Pablo hace a Tito. Cuando él estuvo en Jerusalén en el principio, Tito estaba ahí con él. Cuando Pablo encontróse con los judíos líderes de la iglesia en Jerusalén por la primera vez. Y Tito sigue siendo un compañero de ministerio de Pablo a lo largo de su vida, a quien le llama hijo, verdadero hijo, según la fe. Entonces, muy apropiado para todos nosotros en esta tarea de acompañar, de entrenar a otros que están con nosotros en el ministerio. Aquí vimos muchos imperativos, ¿no? De lo que Pablo dice a Tito: exhorta muchas veces, exhorta, reprehende con toda autoridad, habla, exhorta. Entonces, retiene la palabra fiel conforme a la sana doctrina. Entonces, siempre con hay otros momentos, por ejemplo, el versículo 3:10, rechaza el hombre que causa divisiones, evita contienda, o sea, muy claro en sus orientaciones, habla con mucha clareza en todo el tiempo. Importante ver que Pablo tenía una conciencia de su llamado, de su relación con Dios. La segunda palabra que dice en la carta es siervo de Dios, esclavo de Dios, apóstol de Jesucristo. Y es muy importante leer diferentes traducciones para entender. Aquí yo tengo la Reina Valera de 2015, pero no encontré ahí las variaciones que tiene otras traducciones. Pero para avanzar la fe de los elegidos, o sea, es el propósito de la misión de Pablo. La traducción dice según la fe, pero es para avanzar la fe de los elegidos. Entonces, esa es nuestra tarea, esa es tu tarea. Avanzar la fe de los elegidos de Dios y avanzar el pleno conocimiento de la verdad, que nos lleva a la piedad. Ese es el primer versículo. O sea, nuestra tarea, si espejamos nuestro ministerio, el ministerio de Pablo, tenemos la conciencia que somos siervos. Si nuestro ministerio se basa en la fe apostólica que recibimos a través de los siglos, entonces esta fe apostólica, espejando es lo que recibimos aquí en esta carta, somos también siervos enviados de Jesucristo para avanzar la fe de los elegidos.
y para también promover y avanzar el pleno conocimiento de la verdad. Y este conocimiento nos lleva a la piedad. Entonces, ese es binomio que está ahí en toda la carta. El conocimiento de la verdad lleva a la piedad. Muy importante recordar eso en nuestros días. Y Pablo va a decir aquí muchas veces que va a hablar de los rebeldes en la iglesia. Que tiene una palabra, pero viven otra cosa. O sea, el versículo 15 del capítulo 1. Para los que son puros, todas las cosas son puras, pero para los impuros e incrédulos, nada es puro. O sea, hasta su mente y su conciencia está corrompida. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. O sea, la relación conocimiento de la verdad, segundo, es que lleva a la piedad. Pero en su comunidad había personas que profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Son abominables, desobedientes, reprobados para toda buena obra. Muy dura palabra de Pablo, ¿no? A Tito. Pero palabra de Dios para nosotros también, para nos animar a buscar la verdad, el pleno conocimiento de la verdad y rendirse a esta verdad cuando llega a nosotros. Mira que Pablo, otra cosa que vimos aquí muy claramente, él tiene conocimiento de su realidad y del momento que le encontróse con Jesucristo. En el capítulo 3, versículo 4, él habla de sí mismo y él dice, pero cuando se manifestó la voluntad de Dios, nuestro Salvador. Bueno, disculpe, quiero leer el 3 primero. Porque en otro tiempo, nosotros, esa es la primera persona, Pablo habla de sí mismo y posiblemente de Tito y otros, de su ministerio, de sus compañeros. En otro tiempo, nosotros también éramos insensatos, éramos desobedientes, éramos extraviados. Estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres. Vivíamos en malicia y en envidia. Éramos aborrecibles, éramos odiándonos unos a los otros. O sea, Pablo tiene un testimonio personal de su vida, aunque era un hombre piadoso según la traducción judía, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, con todo su entrenamiento en las leyes romanas, en el judaísmo, porque estaba ahí en su entrenamiento para ser un rabino y era un rabino, pero él confiesa que era insensato, desobediente, según la verdad de Dios, según el conocimiento de la verdad de Dios, extraviado, esclavizado por pasiones y placeres, que vivía en malicia e envidia, era aborrecible, odiaba a otros. Ese es el testimonio de Pablo mismo. O sea, vemos que su ministerio entonces parte de un encuentro radical que lo transformó, que transformó su vida. Aquí va a decir el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para los hombres, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la palabra, de la generación y de la renovación del Espíritu Santo. O sea, Pablo tiene conciencia de la obra de Cristo, de Dios en Cristo y de la obra del Espíritu Santo de Dios en su vida. Él va a decir, el versículo 6, el Espíritu que Dios Padre derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador.
O sea, no podemos hacer la obra de Dios sin esa dependencia, sin esta conciencia de estar lleno, lavado por el Espíritu Santo de Dios que nos da Jesucristo. Y esto para que justificados por su gracia, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fiel esa palabra. Bueno, entonces, Pablo sabe que es siervo, Pablo sabe que tiene un ministerio de avanzar la fe entre los elegidos de Dios, que están en toda parte, de promover el conocimiento pleno de la verdad que lleva a la piedad. Eso es importante resaltar porque yo veo un país que lleno de iglesias históricas, bien establecidas, con mucha visibilidad pública, por sus edificios, por los títulos de sus ministros, pero iglesias que tienen poder político, poder económico, poder social, pero que en mi perspectiva perdieron la verdad bíblica, perdieron el conocimiento pleno de la verdad. Yo les voy a decir que en la iglesia mismo donde yo soy pastor, en su reunión de junio pasado, decidieron aceptar la ordenación de parejas de mismo sexo, sea hombres o sea mujeres. No solo estamos hablando de aceptar la práctica de la homosexualidad en la iglesia, estamos hablando de ordenar a parejas como ministros de la iglesia. No sé cómo ustedes reaccionan a eso, pero esto parece ser donde estamos yendo con la iglesia protestante en el occidente. Y yo sé que esos vientos ya pasan por América Latina también en muchas partes. Hay un comprometimiento de la verdad bíblica. Por eso quiero resaltar las palabras de Pablo a Timoteo. Segundo, ya leemos ahí en Filipenses, ahora estamos leyendo en Tito. La sana doctrina, el conocimiento de la verdad y la práctica de la verdad son caminos inseparables. Aquí en versículo 6 del capítulo 2, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras. Demuestra en tu enseñanza integridad, demuestra seriedad y palabra sana y irreprensible, para que el que se nos oponga se avergüence, no teniendo nada malo que decir de ninguno de nosotros. Él va a mostrar que, como ya dice antes del capítulo 1:16, personas que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Personas que son abominables, desobedientes, reprobados para toda buena obra. Él va a hablar de las casas, de familias, donde también por su manera de vivir avergüenzan el evangelio. Y va a entonces dar, no sé cuál es la palabra en español, pero eso era empoderar a Tito, que exhorte, que enseñe, que reprenda, que evite con toda autoridad. Entonces, ese es un momento para nosotros en la iglesia del Señor de preguntarnos también cuál es nuestra visión de la palabra de Dios. Esta carta de Pablo, por ejemplo, es palabra de Dios para nosotros, y como otras cartas. ¿Cuál es nuestra manera de leer el texto? Ya como aquí en Canadá, en muchas iglesias, traemos una gran hermenéutica al texto que no nos permite escuchar más la palabra de Dios, pero escuchamos lo que queremos escuchar, según nuestras pasiones diversas y placeres
La sana doctrina nos lleva a una vida santa, a una vida pura, a una vida justa, a una vida piadosa, a una vida disciplinada, llena de frutos en toda verdad. Somos mayordomos de la gracia de Dios. Mayordomos de la gracia de Dios. Pablo en la introducción, en primero párrafo de su carta, cuando él se presenta como siervo, como apóstol, en su misión basada en la esperanza de la vida eterna, que el Dios que no miente prometió desde antes del comienzo del tiempo. Y mira el verso 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra en la predicación. La palabra de Dios se manifiesta en la predicación. Cada vez que cada hermano o hermana que está aquí, que me escuchen esta mañana, o yo mismo, cada vez que escuchamos que estamos en un púlpito, que estamos de alguna manera predicando la palabra de Dios, ese es todo el consejo de Dios. En su debido tiempo manifestó su palabra en la predicación que se me ha confiado. Dios confió a Pablo, Dios confía a ti, Dios confía a mí, su palabra, para cambiar sociedades, para cambiar vidas, cambiar familias, cambiar naciones. A su debido tiempo manifestó su palabra en la predicación que se me ha confiado. Entonces, tenemos esta misma confianza que Dios nos dio su palabra, su consejo, el conocimiento de la verdad para avanzar la fe entre los elegidos de Dios. Una fe, un conocimiento de la verdad que lleva a la piedad. Dios nos ha confiado como Pablo va a decir, a su debido tiempo manifestó su palabra en la predicación que se me ha confiado por mandato de Dios. Entonces nosotros cuando predicamos, tenemos confianza de nuestra vocación, estamos bajo autoridad, estamos bajo mandato de Dios nuestro Señor. Somos mayordomos de la gracia de Dios. Pablo habla con autoridad y otorga autoridad a Tito. Pablo tiene clareza de su ministerio y también pasa directrices, orientaciones muy claras, muy fuertes a Tito también. Interesante que en esta tarea principal aquí que Pablo va a decir, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que faltaste. Verso 5, capítulo 1. Y establecieras ancianos en cada ciudad. ¿Cómo te mandé? Ahí en los próximos versos va a describir el tipo de anciano que debe ser líder de la iglesia, irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no sean acusados como libertinos o rebeldes. Entonces, hermanos, mira, el líder de la iglesia en esta eclesiología aquí de Pablo, tener hijos creyentes. Esto significa que nosotros tenemos que dar atención a nuestras familias, a nuestros hijos, para que ellos sean verdaderos cristianos, que sigan el ejemplo de sus padres, de sus madres. Porque la casa de un creyente va a ser testimonio al mundo del verdadero evangelio, del poder de Dios en una casa, en una familia. Muy importante, hermanos. Yo cuando llegué en la iglesia donde estoy, había un grupo de 10, 12 personas. Y lo más joven posiblemente tenía 80 años. La tesorera de la iglesia que vive y es tesorera
parte de la junta administrativa, tiene 96 años. Y yo les preguntaba, ahí predicando desde Deuteronomio, porque cuando Moisés predica a Israel antes que van a entrar a la tierra prometida, ahí al este del Jordán, él va a enfatizar muchas veces, repetidamente, estas cosas son para ustedes, para tus hijos y para los hijos de tus hijos. O sea, usted tiene, nosotros tenemos una responsabilidad con nuestra generación, con la generación de nuestros hijos y con la generación de los hijos de nuestros hijos. Por lo menos 3 generaciones. Y yo les preguntaba a nuestros hermanos, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus nietos? Aquí en Canadá hay un hiato, hay una laguna, hay como que un vacío de generaciones en la iglesia. Porque una generación no discipuló a sus hijos ni a sus nietos. Por lo menos 2 generaciones que no se tenieron la palabra fiel y la sana doctrina. Se comprometieron hace 40, 60 años. Cuando teología liberal entró en este continente. En los años 50, 60. Y ahora cosechamos el resultado de ministros que no fueron fieles a la sana doctrina y a la santa palabra de Dios. Entonces, hermanos, que nosotros podamos escuchar de Pablo en esta carta, leerla, meditar en ella como modelo de ministerio. Un hombre que tenía una conciencia muy clara de su vocación, de su responsabilidad en la predicación de la palabra y de entrenar a otros, de vivir. Tenía conciencia del hombre que era, de hombre que es o que fue. No solo acompañó a Tito de cerca, con cartas, con visitas, con orientaciones. Pablo tenía un equipo, no trabajaba solo. Es otra cosa que está muy claro aquí. Su conciencia de vocación, su conciencia de cambio, cuando se manifestó a él la bondad de Dios. El trabajo en equipo, una vida con sus raíces profundas en la palabra de Dios. Pablo aquí también está claro que él entendía muy bien el contexto de su ministerio, como ya mencionamos antes. Él sabía que habría oposición a su predicación y a su enseñanza. Él cita poetas cretenses para apoyar a Tito en saber que ese es el contexto de su ministerio. Él avisa o le advierte sobre los de la circuncisión, o sea, judaizantes, engañadores, habladores de vanidades, palabras muy duras a sus oponentes. Porque, versículo 1:10, porque hay muchos rebeldes, habladores de vanidades, engañadores. Rebeldes, habladores de vanidades, engañadores. Ese es el contexto. Él va a resaltar los de la circuncisión. Y mira que Pablo va a decir, a ellos es preciso tapar la boca, silenciarlos, pues por ganancias deshonestas trastornan casas enteras, enseñando lo que no es debido. Por tanto, repréndelos severamente, para que sean sanos en la fe.
no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, otra vez aquí está, en ese contexto, ¿no? Reprender con propósito para que uno esté en la verdad, porque solo la verdad puede producir frutos en nuestras vidas, en la vida de nuestras iglesias, de nuestras comunidades. Cambiar nuestras sociedades, nuestros países, por la gracia de Dios. Entonces, Pablo habla a Tito con respecto a la iglesia, a su ministerio de la iglesia, pero habla a Tito personalmente, como va a decir también a Timoteo en las cartas a Timoteo. Capítulo 2, verso 1. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ahí va a hablar a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes y a los esclavos o siervos que estaban también en la iglesia, dándole las orientaciones específicas a cada grupo en la iglesia. Entonces tiene conciencia de su vocación, del mensaje que recibió, de su vida personal, los cambios en su vida, de lo que recibió, tiene conciencia del reto de su ministerio, conoce el contexto, trabajó en equipos, acompañó a sus obreros, les dio autoridad, les enseñó, los acompañó y fue muy específico en las cosas que recomendó o exhortó a Tito. En un momento en la carta, y para terminar, él también habla de lo que es el evangelio, el versículo 2:11, porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres. La gracia salvadora de Jesucristo se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir, o sea, la gracia nos enseña a vivir de manera prudente, de manera santa, de manera justa, de manera piadosa, en la edad presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones. Renunciando a la impiedad y a las pasiones. Tenemos una iglesia hoy, en este continente, que no renuncia a la impiedad y a las pasiones. Él las consagra en el púlpito. Esta es realidad, hermanos. Hermanos, tengamos conciencia, seamos mayordomos fieles de la verdad que recibimos. Solo la verdad puede cambiar nuestras realidades personales, de nuestras congregaciones, de nuestra sociedad. Si abandonamos la verdad, no hay esperanza para nosotros. Que Dios nos dé la gracia de abrazarnos su palabra, su verdad a cada día. Nos dé la apertura, la humildad de servirle con conciencia limpia, sabiendo que el conocimiento de la verdad nos lleva a la piedad. Que el Señor los bendiga, hermanos. Gracias por la oportunidad. El hermano me pidió que trajera una reflexión. No sé si ustedes quieren interactuar, pero aquí estoy para hablar con ustedes. Sí, hermano. Muchas gracias, Carlucci, por esta reflexión, por la bendición de compartir y de que nos traigas este recordatorio tan bonito de la carta de Tito y de que debemos ser un ejemplo y unos obreros dignos de seguir al Señor.